de Dios, saludamos a todos los hermanos que están presentes aquí en el templo y a los hermanos que ya se están conectando a través de las redes sociales para que todos juntos podamos recibir una palabra muy importante de parte de nuestro Dios. Y lo bendecimos para que todos seamos llenos de la doble unción del Espíritu Santo. Amén. En este tiempo de culto de oración, todos, absolutamente todos, debemos de venir con ese corazón dispuesto, creyendo que ya Dios ha respondido a todas nuestras peticiones, creyendo que Dios sigue respondiendo y seguirá respondiendo a todas nuestras peticiones, porque el Dios en el cual nosotros creemos es un Dios vivo, es un Dios realmente que obra a favor de sus hijos, que obra realmente a favor del bienestar de todo su pueblo. Y cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, ciertamente Dios obra. Lo dice así Juan. Cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Él, ténganlo por seguro que ya hemos recibido lo que tanto estamos pidiendo. Amén. Vamos a leer nosotros en esta noche Josué capítulo 2, versículo 9 al 11, y el mensaje de esta noche lleva por título La fe que cambia el destino. Vamos a ver. La fe que cambia el destino. Y vamos a leer Josué 2, el versículos del 9 al 11. Y lo leemos todos juntos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo, delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Y es la historia de Rahab, ¿no? Muchas veces nosotros hemos escuchado acerca de la historia de Rahab, hemos inclusive predicado la historia de Rahab, pero muchas veces considero yo personalmente, que este acontecimiento siempre lo hemos tomado de una manera muy superficial. Sí, Rahab, la ramera, sí, que cree en Dios y fue contada en la genealogía de Cristo. Pero si nosotros vemos un poco más allá, ¿qué es lo que hizo realmente ella? Ella en sí no hizo una obra grandiosa que digamos. Ella en sí no hizo algo extraordinario que digamos como para sorprendernos y decir, wow, esa mujer sí es fuera de serie, como quien dice, ¿no? Simplemente vemos atrás la palabra de Dios, vemos que ella hizo algo y actuó. Ella hizo algo y lo puso en acción. ¿Qué es lo que hizo? Simplemente es creer. Creyó y cumplió lo que Dios había prometido. Cuando uno cree, es salvo. Cuando uno cree, cambia su destino. Por eso el mensaje de esta noche es la fe que cambia realmente el destino, lo cambia completamente todo. ¿Qué es lo que hizo Rahab? Simplemente mintió. Pero su mentira estaba basada realmente en una fe que supera realmente todo pecado. La acción que ella hizo realmente algo que puso en riesgo su vida. Pero aparentemente ante los hombres puso en riesgo su vida, pero delante de Dios cambió todo su destino. Por ejemplo, la Biblia dice que por la fe, en Hebreos capítulo 11, versículo 31, que por la fe, Rahab pudo salvarse a sí mismo, salvó a toda su familia y salvó a todo lo que era suyo. Pero, ¿qué es lo que hizo ella? Miren, vamos a ver. Lo que ella hizo, cuando llegaron los espías a la tierra de Jericó, a espiar realmente la tierra que Josué le había dicho, vayan y espíen la tierra de Jericó, estos espías no llegaron a una casa muy prestigiosa que digamos,
No llegaron a una casa realmente que era venerada por todo el pueblo, no. Ellos llegaron a una casa realmente donde estaba marcado por la vergüenza. Estaba realmente, o llegaron a una casa donde nadie, una persona en su sano juicio, llegaba. En otras palabras, era una casa realmente que estaba marcado no solamente por la vergüenza, sino que también estaba marcado por el pecado. Llegó a una casa realmente, no a una casa de una mujer, digamos así, religiosa. No llegó a una casa de una mujer religiosa, todo lo contrario. Pero lo que sorprende de todo esto es que, ¿por qué los espías llegaron a una casa que estaba marcada por todas estas cosas? Porque era una casa donde realmente muchos evitaban a ir, sin embargo, algunos que también seguían este pecado, iban. Pero lo que trato de decir, lo que trato de entender es que a pesar de que los espías fueron realmente a un lugar que ya Dios les había prometido que les iba a dar, ellos realmente vieron algo con los ojos espirituales. Siempre en todas las cosas nosotros tenemos que ver con los ojos espirituales. Todo lo que me pasa, todo lo que viene, todos los acontecimientos que vienen a nuestras vidas, nosotros tenemos que ver realmente con los ojos espirituales. ¿Por qué razón Dios me ha dado el encuentro con esta mujer, Rahab? Tiene que haber realmente un propósito. Tiene que haber un propósito para que esta mujer, Rahab, que dice en Josué, el capítulo 2, el versículo 1, los haga morar en su propia casa. Porque esta mujer, al esconder a estos espías, prácticamente estaba poniendo en riesgo su vida. Estaba poniendo en riesgo su vida, estaba propenso a matarlo. Pero sin embargo, esta mujer, a pesar de lo que hizo, ella pudo ver realmente más allá. Estos hombres ciertamente son siervos del Dios Altísimo, el Dios quien abrió el mar rojo. Por eso es que ella tuvo temor de Dios y pudo esconder a estas personas. Ahora, ¿qué es lo que habrá tenido esta mujer Rahab en su corazón? ¿Qué es lo que habrá tenido esta mujer durante tanto tiempo que ha estado en una vida no correcta, en una vida en la cual no genera mucho orgullo, pero el hecho de que Rahab tenga o haya tenido ese ritmo de vida nos da de entender algo, que ella estaba sumergido en la soledad. Ella estaba sumergida en la soledad. Y cierto modo, de una manera u otra, ella quería tener realmente paz. ¿Cuántas veces conocemos a personas que siempre les gusta o siempre quieren estar rodeados de personas? Porque cuando se sienten o están solos, sienten una soledad. Sienten que están aislados de todo y entonces piensan de que si están rodeados de personas, pueden tener paz, pueden tener felicidad. Muchas personas viven así. Lo que dice comúnmente, ¿no? Muchas personas viven como el payaso. Están alegres por fuera, pero sonriendo por dentro. Y nosotros tenemos que ver algo diferente acá. Tenemos que ver que, a pesar de que esta mujer, Rahab, estaba viviendo una vida desordenada, ella pudo tener algo que muchas personas no tenían, una fe. Una fe realmente que lo cambió completamente todo. Una fe realmente que movió su destino por completo. Pero si nosotros vemos realmente lo que había caído Rahab, era realmente la consecuencia de Génesis capítulo 3, del 1 al 5. La desobediencia. Son consecuencias que pasan en estas vidas. Pero la Biblia lo pone así. La ramera Rahab. ¿Eso qué no entender? Que para Dios no hay mentirita piadosa. No hay mentiras blancas, mentiras amarillas o mentiras negras. No. El pecado es pecado. Todas las consecuencias que vienen por causa de Génesis 3 es contado como pecado y viene realmente consecuencias. Y muchas personas están viviendo así. Quizás no tienen, o la mayoría quizás no viven la manera como vivió Rahab,
pero tienen también o viven de otra manera, o una manera o una vida que les genera cierta soledad. O viven de una manera que les trae, en vez de paz, les genera rencor, les genera odio. Y la Biblia dice que Dios no pone rencor, Dios no pone odio en el corazón de las personas, sino todo lo contrario. Por eso en Santiago dice que los celos amargos son diabólicos y hay que tener cuidado. ¿Por qué razón viene a mí esta sensación? ¿Por qué razón estoy sintiendo eso? Entonces tengo que volver a replantear lo que Dios me ha dado. ¿Qué es lo que Dios me ha dicho el día domingo? Todos los muros de Jericó serán destruidos, serán derribados. Todas aquellas cosas que no me traen paz, que me generan soledad, serán derribados, serán destruidos, porque es la palabra de Dios. Porque lo que Dios quiere es la restauración. ¿Restauración de quién? De todos nosotros. Y como dije el día domingo, Dios usa justamente las circunstancias y el ambiente para cambiarnos a nosotros. No pidamos que Dios cambie las circunstancias. No pidamos que Dios cambie el ambiente. No pidamos que Dios cambie a las personas. Pidamos que Dios me cambie a nosotros, que nos haga ver realmente nuestras debilidades y nuestras carencias para que nosotros podamos sentirnos fortalecidos y trascender todas estas cosas. Porque hay personas que viven sumergidos en el pasado y cuando recuerdan su pasado, les viene esto, cierta vergüenza. Comienzan a recordar sus pecados, comienzan a ver que han vivido una vida religiosa, pero ya hay que dejar nuestro pasado. Amén. Hay que dejar ya nuestro pasado. Ciertamente, todos hemos salido de Génesis 3. Todos hemos sido víctimas de Satanás. Y como dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas, son completamente nuevos. Nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. Lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es algo nuevo y como es algo nuevo, no conocemos realmente el camino en lo que va a acontecer de aquí en adelante. Pero una cosa sí es cierta, que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que nos guíe. Algo sí es cierto, que Dios nos ha dado su palabra para que su palabra sea nuestra guía. Si nosotros vemos en Josué capítulo 3, Josué capítulo 3, el versículo 3 al 4, Josué le dice a los líderes, todos los ancianos tienen que ir detrás del arca del pacto. ¿Por qué? Porque este camino que van a recorrer es un camino nuevo que nunca antes ustedes lo han recorrido. Nuestra vida de fe es igual. Nuestra vida de fe, muchas personas, los nuevos creyentes sobre todo, es algo nuevo para ellos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que seguir? La palabra de Dios. Justamente es la palabra de Dios que lo cambia completamente todo. Por eso, en Cristo Jesús, todo nuestro pasado, toda nuestra vergüenza, todo nuestro pecado, toda nuestra vida religiosa, toda nuestra soledad y todo aquello que no genera paz, son quebrantados. Todo Cristo lo ha restaurado. Por eso, el día de hoy tenemos que ver algo muy importante. ¿Cuál fue esa fe que tuvo Rahab que cambió completamente su destino? ¿Cuál fue realmente esa paz o esa acción que lo llevó a Rahab, que pudo cambiar no solamente su destino, sino también salvar su vida y salvar a su posteridad? Vamos a ver. El versículo 9 nos dice así. Acompáñenme, por favor, vamos al versículo 9. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado a causa de vosotros. Es decir, la fe de Rahab fue el punto de inflexión. El punto de inflexión que lo cambió completamente todo. Lo dio vuelta a la situación. No fue realmente en su vida su pasado, no fue cuánto haya trabajado su trabajo, no fue cuánto ella se haya esforzado, simplemente fue una fe que lo cambió completamente todo. Una fe realmente que le dio vuelta a la situación, porque lo que Dios dice realmente
Dios lo cambia todo. Cuando Dios cambia, cuando Dios te renueva, cuando Dios te fortalece, lo hace completamente todo. Y a eso nosotros lo llamamos la obra de la recreación. Dios ha recreado todas las cosas. Por eso, Hebreos, capítulo 11, el versículo 31, habla acerca de la fe de Rahab. Habla que puso su vida en Dios y no en este mundo que lo estaba cuestionando. Puso su fe en Cristo y no en este mundo que únicamente lo hacía o lo estaba señalando. ¿Por qué? Porque el pacto de Cristo es superior a todas las cosas. El pacto de Cristo cambia todo nuestro pasado, afecta todo nuestro futuro, sana toda la herida del pasado, restaura ese corazón roto, restaura ese corazón lleno de vergüenza. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo es el punto de inflexión de nuestras vidas, en todas las cosas. ¿Y esto solamente para los hijos de Dios? No, porque recuerden, miren, ¿quién fue Rahab? Rahab fue una mujer de Jericó. Ni siquiera era una israelita o una hebrea. Era una mujer de Jericó. Lo vamos a ver en la conclusión. Pero lo que tenemos que entender acá, que el pueblo de Jericó estaba atemorizado, tenía miedo por causa de los hijos de Israel. No era al contrario. El pueblo de Jericó estaba atemorizado a tal punto de que ya habían caído su esperanza. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios estaba obrando en el pueblo de Israel. No importa lo que hayan hecho, no importa lo que haya sucedido, Dios nos va a llevar a una tierra de victoria. Recuerden siempre el mensaje del domingo. Esos muros de Jericó van a ser quebrantados, van a ser destruidos. No importa lo que se levante, Dios lo hará, porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios siempre se cumple. El punto de inflexión de nuestras vidas es muy importante. El versículo 10, ¿qué nos dice el versículo 10? Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. ¿Qué es lo que Dios, o qué es lo que vio Rahab y en qué creyó Rahab? Rahab creyó realmente en ese Dios victorioso. Sabía de este Dios victorioso. Sabía de este Dios realmente quien da la victoria a su pueblo. Porque de Dios es realmente la victoria. De Dios realmente es la victoria. Ella sabía realmente que Dios es quien pelea por su pueblo y ella se convirtió en un instrumento. ¿Para qué? Para que se cumpla realmente lo que Dios había deseado. Solamente bastó creer y esa fe ponerlo en acción. Por eso Santiago dice, la fe tiene que ir acompañado siempre con las obras. Amén. No podemos solamente tener fe y las obras muertas, porque eso no es. Eso es tener una vida religiosa. Nuestra fe tiene que ir acompañado con las obras, y esto fue lo que hizo Rahab. Ella creyó realmente en un Dios victorioso, sabía que Dios es la victoria, se convirtió en un instrumento y su fe lo puso en acción. Tenemos que poner en acción nuestra fe. ¿Y saben cómo comienza poniendo la fe en acción? Cristo lo dijo. Todos los mandamientos se resumen en dos. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo es semejante al primero, y a tu prójimo como a ti mismo. Poner en acción el amor de Dios. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Tenemos que respetarnos los unos a los otros. Tenemos que poner en acción la fe, creer y poner en acción lo que nosotros estamos viviendo, lo que estamos experimentando el día de hoy, lo que estamos gozando el día de hoy, porque yo no he visto, o al menos hasta ahora no veo a nadie, que haya recibido la salvación y que esté molesto. No he recibido a nadie que haya recibido la salvación y que ande por la calle todo resentido. Al contrario, la salvación produce gozo.
La salvación produce alegría. Por eso Sofonía dice que Jehová está en nosotros, en medio de su pueblo, como poderoso gigante. Él se alegrará de alegría, se gozará y sobre todo callará de amor. Dios callará de amor, porque es un Padre amoroso, porque es un Dios de amor. No es que Él tenga amor, sino que Él es el amor. Y como Él es el amor y nosotros somos sus hijos, tenemos que expresar el amor de Dios nuestro Padre. Tenemos que poner en acción y amar realmente a estas personas que han caído tan bajo por causa del problema original. Tenemos que ir y socorrer a estas personas que han caído tan bajo realmente en su accionar. Y no juzgar, no criticar. Al contrario, hay que salvar vida. Porque Dios no nos ha puesto para ser juez en este mundo. Y aún el mismo José, cuando sus hermanos vinieron a él, José le dijo, ¿acaso yo estoy por juez sobre ustedes? No, al contrario, le dijo, no tengan pesar, porque ahora yo lo voy a sostener. Ahora yo lo voy a sostener no solamente a ustedes, sino también a sus hijos. Así que tengan paz. No voy a hacer como ustedes pensaron, porque ustedes pensaron y hicieron mal contra mí, pero yo no soy así como usted le estaba diciendo José en otras palabras. Por eso tenemos que tener la fe en este Dios victorioso que nos lleva de victoria en victoria. Y el versículo 11, ¿qué nos dice el versículo 11? ¿Qué es lo que sucedió? Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y en la tierra. ¿Qué es lo que Rahab está diciendo? Está dando una confesión acerca de la soberanía de Dios. Él es un Dios soberano que hizo los cielos y la tierra. Está dando una confesión grandiosa. Está dando una confesión acerca realmente de que Dios tiene para todos un plan, el plan de Dios. Rahab estaba viendo realmente el pacto. Era necesario el pacto, era necesario que Dios venga, que Dios salve a su pueblo, el pacto de Dios. Rahab sabía que Dios había entregado a Jericó en la mano de Israel. Ella sabía lo que era el itinerario y sabía realmente la meta. Esto es lo que nosotros tenemos que disfrutar y experimentar. Yo estoy dentro de la soberanía absoluta de Dios. Dios tiene un plan en todas las cosas que vienen a mi vida. Dios tiene un plan oculto. Y el pacto de Dios se tiene que cumplir sí o sí. Se tiene que cumplir porque es la palabra de Dios. Y mientras estemos en este mundo, Dios nos va a ir llevando hacia su meta absoluta. Y para ir a esa meta tenemos que tener un recorrido, el itinerario. Pero para ir por este itinerario tenemos que tener lo que tuvo Rahab. Una fe correcta, una fe que fue el punto de inflexión para su vida, una fe que salvó su vida, salvó su familia y salvó a todo lo que era suyo. Y ahora sí vamos a la conclusión. ¿Qué tipo de conclusión tenemos que llegar? Nosotros sabemos que lo que Dios dice, lo cumple, que lo que Dios hace, se ejecuta. Si vemos nosotros el versículo 12 al 13, acompáñenme por favor, y el versículo 12 al 13 nos dice lo siguiente: os ruego pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me haréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis vuestras vidas de la muerte. ¿Quién está hablando acá? Está hablando Rahab, ¿no? Rahab. Ahora, veamos qué es lo que le contestan estos espías. El versículo 17 y 18. ¿Qué es lo que le contestan? Dicen, y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado.
He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre y a tus hermanos y toda la familia de tu padre. La pregunta es, ¿qué es el cordón de grana? El cordón de grana es símbolo de la Pascua de Cristo. El cordón de grana es símbolo y la señal cuando ellos pusieron la sangre en los niveles de la puerta y fueron libres de la esclavitud de Egipto. Cuando Rahab puso ese cordón de grana, lo puso por fe, salvando a toda su familia. Vamos a ver cómo se cumple esto. Sabemos nosotros que Dios llamó a Abraham, ¿verdad? Y Abraham tuvo sus hijos, tuvo Isaac. Y a Isaac le nace Jacob, ¿verdad? ¿Estamos correctos ahí? Le nace Jacob. Ahora, Jacob tuvo 12 hijos. De los 12 hijos, tuvo uno que se llamaba Judá. Judá se casa con Tamar, ¿verdad? Ahora, de acá le nace un hijo llamado Fares. De Fares pasaron 5 generaciones y le nace una persona llamado Salmón. Salmón. Y este Salmón se casa con nuestra amiguita Rahab. Se casa con esta Rahab. Ahora, acá quiero detenerme un poquito. Hermanos, nuestro pasado no determina nuestro futuro. ¿Qué es lo que determina nuestro futuro? Nuestra fe en Cristo. Ahora, esto no acaba acá. Salmón con Rahab se casan y llegan a tener un hijo. Vos se casa con la moabita, Ruth. ¿Se acuerdan ustedes de Ruth? La nuera de Noemí, que Ruth le dice a Noemí, tu Dios será mi Dios. Donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo. Donde tú mueras, yo moriré. Esta mujer. Y acá se casan y llegan a tener un hijo. Un hijo llamado Obed. Obed llega a tener un hijo llamado Isaí. Isaí llega a tener un hijo llamado David, por la cual viene Jesús, el Cristo. La genealogía del pacto. Ahora, nosotros estamos dentro de esta genealogía, porque Pablo dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, lo creo. Ahora, no solamente eso, dice que si alguno tiene fe en Cristo, ciertamente el linaje de Abraham es y heredero según la promesa. ¿Qué es lo que cambió Rahab? ¿Qué es lo que tuvo Rahab que cambió todo su destino? Una fe, simplemente una fe. Dios no nos pide hacer algo que no podamos. Dios, desde principio a fin, lo único que está pidiendo es que le creamos de todo corazón, sabiendo que si tenemos esta fe, una fe que lo puede cambiar todo nuestro destino, entonces nuestra posteridad, nuestra descendencia tendrán una vida de victoria. No importa tu pasado, no importa cuánto hayas caído, solamente una fe lo cambia todo. Una fe da vuelta a toda la situación. Ese es el poder del Evangelio, es el poder de Cristo, es el poder de la salvación. Y en este tiempo, que estamos en el tiempo de culto de oración, tomando esta palabra, tomando esta fe que tuvo Rahab, vamos a orar. Vamos a orar para que sea Dios mismo hablando de nuestras vidas y que sea Dios mismo realmente cumpliendo su promesa en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que cuando nosotros oramos, debemos de creer que ya hemos recibido lo que tanto estamos pidiendo. Amén. Entonces, vamos a orar los unos por los otros, vamos a orar por la iglesia. Amén, gracias. Vamos a orar por la palabra que Dios tiene preparado también para el día domingo y sobre todo, oremos por los remanentes. Amén. Estamos viviendo en una época donde
Este mundo con sus ideologías están haciendo que los remanentes tengan muchas preguntas, muchas inquietudes. Entonces vamos a orar por ellos también para que sea el Espíritu Santo guiándolos en todo tiempo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Padre bueno, porque a través de Rajá podemos aprender muchas cosas. Podemos aprender la fe, la determinación. Podemos aprender, Padre bueno, que nuestro pasado no afecta a nuestro futuro, porque una fe en Cristo lo cambia todo. Padre, gracias porque nuestro pasado no determina nuestro futuro, Dios. Lo que determina nuestro futuro es nuestra fe en Cristo Jesús. Padre, en este tiempo te pedimos que tu gracia sea sobreabundante en nuestras vidas, que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros, limpiando todos nuestros pecados, sanando todo nuestro pasado y afectando todo nuestro futuro. Padre, oramos para que tu palabra en esta noche se enraíce, se naturalice, se grabe en nuestras vidas, a tal punto que podamos ver el cumplimiento de tu palabra en todos nuestros campos. En esta noche, Padre Santo, quiero orar por tu hijo Hernán García. Llénalo con tu Espíritu Santo, Señor, que toda atadura, que toda trampa, que todo lazo que Satanás quiera poner en su vida sea quebrantado en el nombre de Jesucristo. Padre, que se quebrante toda obra de Satanás, que se quebrante toda estrategia de Satanás que quiera engañar y confundir a tu hijo, y se levante las horas pertinentes de todo celestial. Que tus ángeles vayan por delante y por detrás, ligándole y cuidándole de todo mal, Señor. Y no solamente te pido por tu hijo Herman, sino que también te pido por su familia, Dios. Cuida y protege a su esposa y a su remanente, Padre. Guárdalos y cuídalos en todo tiempo. Que tu gracia sea abundante en su vida. Que tu gracia, Señor, sea sobre ellos y sobre su posteridad, Padre Santo. Padre, te pido que en este tiempo tu gracia sea sobre toda tu iglesia, gracias de Cristo. Oro también, Padre Santo, por tu hija Nora, por tu hija Edith. Llénala con tu Espíritu Santo, Señor. Restaura su salud por causa de las misiones mundiales, por causa del evangelismo, por causa de la evangelización mundial. Restaura salud por completo, Padre bueno, y permítenos ver, Señor, cómo es que estás obrando en cada una de tus hijas. Padre, tu palabra nos dice en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que sigas obrando en la vida de tu hija Nora, en la vida de tu hija Edith, Padre bueno, trayendo sanidad física, trayendo sanidad espiritual para la gloria de tu santo nombre. Padre Dios, también te quiero pedir, Señor, por tu hijo Axel Camila, para que sea lleno de tu Espíritu Santo, Padre bueno. Fortalece su vida por completo. Padre, restaura su salud por causa de las misiones mundiales. Padre, restaura su salud y que sea, Señor, una puerta para el evangelismo, una puerta para las misiones. Padre, aunque sabemos que es un tiempo corto, pero sabemos que la oración trasciende el tiempo y el espacio, que todas nuestras oraciones van al trono celestial y no van de cualquier manera, sino que van con el trono, con la fragancia de Cristo, van con el olor de Cristo, van en el nombre de Cristo y creemos, Padre Santo, que cumplirás tu palabra porque así nos ha dicho Cristo, que todo lo que pidamos en su nombre, usted lo cumplirá y nosotros creemos en esta realidad. Padre, gracias, Padre Santo, por la vida de tu hija Ruth, por la vida de tu hija Jenny, Señor. Gracias, Señor, por la vida de tu hija Yesenia, fortalécela en todo tiempo, por tu remanente Daniela. Gracias por la vida de tu hija Jacqueline, por tu remanente Daya, Padre bueno. Gracias por tu remanente Sebastián, Padre Santo. Gracias por tu hijo Arthur, por tu hija Andreina. Gracias por tu hijo Leo, por tu hija Margarita, por todos tus hijos, Señor, que nos congregamos, que somos un equipo por causa de las misiones mundiales y por causa del evangelismo. Padre, que a través de las ofrendas y diezmos podamos restaurar las 3 economías para poder salvar, Señor, la posteridad, para poder detener el problema fundamental del ser humano y levantar las misiones mundiales al 300%. Padre, oramos y te damos las gracias porque nos permites abrir la época de fin de semana de 3 días y oramos para que el día de mañana podamos reunirnos con los remanentes y poder descubrir el talento que ellos tienen. Y el día domingo, Padre bueno, te pedimos que nos sigas dando la palabra que se va a seguir cumpliendo en nuestras vidas. Padre, gracias te damos, Señor, porque hemos hallado gracia ante tus ojos, porque nos das de tu paz,
porque nos diste este evangelio tan hermoso, este evangelio tan poderoso que quebranta toda la fuerza de Satanás, este evangelio que nos da identidad, que nos da restauración y vida eterna, este evangelio que nos hace ver y comprender realmente nuestro respaldo espiritual. Padre, te doy las gracias por la vida de tu hijo Wilson. Guárdalo en todo tiempo, fortalécelo en todo momento, Señor. Gracias, Padre bueno, por la vida de tu hija Angélica. Llénala y guíala en todo tiempo. Padre, que todas las cosas que has preparado para nuestras vidas sean dadas y sean notorias conforme a tu tiempo y conforme a tu voluntad. Padre, te entregamos este tiempo y todo el tiempo de nuestra vida, porque tuyo es y tuyo te pertenece, porque te pertenecemos y somos de ti. Padre, cumple tu voluntad en nuestras vidas, encamínanos siempre por ese itinerario que tienes preparado para nosotros. Y sobre todo, Padre bueno, ayuda a nuestra fe, fortalece nuestra fe y que se quebrante toda incredulidad, que se quebrante, Señor, toda obra de Satanás que quiera poner en nuestro camino. Todo esto, Padre bueno, te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque sabemos que el nombre de Cristo Jesús es el nombre glorioso donde se sujetan todas las cosas. Padre, oro, Padre Santo, por todos tus remanentes de la iglesia. Oro por tu remanente Ivana, tu remanente Robert, por tu remanente Mafra, Señor. Guárdalos y cuídalos en todo tiempo. Tu remanente Giancarlo, Señor. Padre, en fin, oro por todos tus remanentes, para que todos juntos, Señor, podamos ver cómo es que estás levantando a esta generación con el pacto de Cristo. Que todos juntos podamos sentirnos orgullosos, que podamos sentirnos, Señor, muy dichosos a ver cómo es que estás levantando a estos preciosos remanentes como líderes para las 237 naciones, porque así lo has prometido. Padre, una vez más te damos las gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que nos permitas la bendición del encuentro con los discípulos que están preparados en esta región y levantar el movimiento del evangelismo al 300%. Todo esto, Padre Santo, te lo pido en el nombre de Jesucristo, el Hijo Dios viviente. Amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga y Dios los guarde. Oro para que esta palabra sea un pacto para nosotros, que podamos ver realmente la genealogía del pacto y nosotros estamos dentro de esta corriente. Amén. Me despido, los hermanos. Mañana tenemos época de fin de semana en el campo de San Martín a las 4:30 de la tarde, 4 de la tarde, perdón, y aquí en el templo, en la región de Mayorazgo, 6 de la noche. Y el día domingo tenemos el culto principal, están todos invitados y prepárenos desde allá nuestro corazón para recibir la palabra de Dios con un corazón agradecido. Muy buenas noches y que Dios los bendiga. Permiso.